Mónica dejó la pila de cuadernos y se frotó los ojos con cansancio. Los viernes siempre intentaba revisar todo su trabajo para que el fin de semana fuera de su familia. 20 años de docencia le habían enseñado que organizarse era la única manera de estar al día en el trabajo y en casa. El reloj de la pared de la sala de profesores marcaba las 5. Los pasillos estaban vacíos, solo unas cuantas limpiadoras limpiaban el suelo. Mónica recogió sus cosas, se puso el abrigo de otoño y salió. El viento frío le alborotó el pelo castaño recogido en una coleta. De camino a casa, pensó en los últimos meses. Hacía 3 meses que había muerto su padre. Un repentino ataque al corazón le había arrebatado la vida justo cuando soñaba con viajar tras la jubilación. El dolor de la pérdida seguía siendo agudo. Tenía una relación especial con su padre, siempre la había apoyado, incluso cuando decidió ser profesora de literatura inglesa en vez de abogada como habían soñado sus padres. Su padre le dejó todas sus posesiones, una gran casa en las afueras, una casa de verano junto al lago y una considerable cantidad de dinero acumulada durante años de trabajo en una empresa de ingeniería. Mónica aún no se ha hecho a la idea de que ahora es una mujer rica. Ella y Héctor siempre habían vivido modestamente, con el sueldo de 2 profesores. En el umbral de la casa se da cuenta de que la luz del salón ya está encendida. ¿Había llegado pronto Héctor? Normalmente se quedaba hasta tarde en el colegio, sobre todo en los últimos años. Mónica abrió la puerta y sintió el aroma de las flores frescas. «¿Héctor?», llamó, quitándose el abrigo. Su marido apareció en el salón con un vaso de vino en la mano y una cálida sonrisa. «Bienvenido, cariño. ¿Cómo te ha ido el día?». Mónica miró sorprendida a su marido. Había un magnífico ramo de rosas sobre la mesa de la cocina. Héctor rara vez le regalaba flores si no era en una ocasión especial. Últimamente se había vuelto más atento. Tras la muerte de su padre había cambiado. Se interesaba por sus sentimientos y la llamaba más a menudo durante el día. Al principio lo atribuyó a su compasión, pero luego se dio cuenta de que su atención era diferente. «Lo mismo de siempre», dijo, dejando el bolso sobre la mesa. Héctor se encogió de hombros. «¿Necesito una excusa para complacer a mi mujer?». Se acercó y le rodeó la cintura con los brazos. Mónica olió la colonia cara que él solía ponerse solo en ocasiones especiales. «Gracias, son preciosas». Le besó suavemente en la mejilla. «Pensaba cocinar tu ternera favorita». «He pensado que podríamos cenar en un restaurante esta noche», sugirió Héctor. «Te mereces un descanso después de una semana dura». Mónica le miró sorprendida. «¿Un restaurante? ¿Un viernes por la noche? Normalmente ahorramos nuestro dinero». Bueno, Héctor dio un sorbo a su vino. «Ahora podemos permitirnos un poco más, ¿no?». Sus palabras sonaron extrañas. «¿Te refieres a la herencia de tu padre?». «Sí», asintió Héctor. «Llevamos toda la vida ahorrando y ahora podemos relajarnos un poco. Tu padre habría querido que disfrutaras de la vida». Mónica sintió un extraño escalofrío. Héctor casi nunca hablaba de finanzas. Durante los 20 años que llevaban casados, tenían cuentas separadas y una cuenta conjunta para los gastos de la casa. «Quizá», respondió ella con cautela, «pero aún no estoy preparada para gastar ese dinero. No parece del todo mío, ¿sabes?». Héctor la miró fijamente. «Tienes que hacerte a la idea de que es tuyo, Mónica. Es tu herencia, tu futuro, nuestro futuro», pensó ella, pero por alguna razón Héctor no lo dijo. «Voy a ducharme y a cambiarme», dijo ella, evitando su mirada. «Luego podemos salir a cenar si quieres». En el baño, Mónica vio su reflejo en el espejo. 20 años de matrimonio. Ella y Héctor se habían conocido en la universidad y se habían casado justo después de graduarse. Ella se hizo maestra, él profesor de matemáticas. Tenían un hijo, Lucas, que ahora estudiaba en una universidad a 300 kilómetros de distancia. La vida era previsible y estable.
Héctor nunca había sido especialmente romántico, pero ella lo aceptaba como era. Era un hombre de fiar, un buen padre, aunque un marido algo distante. En los últimos años parecieron distanciarse. Héctor trabajaba hasta tarde y viajaba a menudo a conferencias. Su intimidad se volvió rara, casi formal. Mónica lo achacaba a la edad, a la costumbre, al cansancio. Y de repente, este nuevo Héctor con flores, cenas en un restaurante y miradas tiernas. Durante una cena en un elegante restaurante italiano del centro de la ciudad, Mónica observó cómo su marido pedía los platos y el vino más caros. ¿Estás seguro de que podemos permitírnoslo?, preguntó en voz baja cuando el camarero trajo una botella de vino de $120. Héctor sonrió y le cogió la mano. No te preocupes por el dinero, cariño. Nos lo merecemos. Hablaba como si la herencia fuera de los dos, aunque nunca antes había compartido con ella su dinero personal. Mónica se encogió de hombros, intentando relajarse. Quizá la muerte de su padre había hecho que Héctor se replanteara sus vidas. Hoy he hablado con Lucas, dijo Héctor, dando un sorbo a su vino. Vendrá a pasar el fin de semana dentro de 2 semanas. ¿En serio? Mónica estaba emocionada. No me había llamado. Supongo que quería darme una sorpresa. Se encogió de hombros Héctor. Me puse en contacto con él por casualidad. Dijo que echaba de menos su casa. Sonrió, pensando en su hijo. Un joven de 18 años, alto y fuerte, con los ojos de su padre y la sonrisa de ella. Mónica estaba orgullosa de él, inteligente, decidido. Por cierto, Héctor le volvió a llenar el vaso. ¿Has hablado con un abogado sobre los papeles de tu padre? Mónica le miró sorprendida. Sí, claro. Todo se ultimó hace una semana. ¿Por qué? Solo me lo preguntaba, dijo Héctor despreocupadamente. Ya sabes que es mejor solucionar estas cosas lo antes posible. El señor Benson se encargó de todo, respondió ella. Fue el abogado de mi padre durante 30 años. ¿Y el testamento?, preguntó de pronto Héctor, mirándola fijamente a los ojos. ¿Has pensado en hacer el tuyo propio? Mónica se quedó paralizada con el tenedor en la mano. ¿Un testamento? Solo tengo 45 años, Héctor. Querida, su voz era suave, casi condescendiente. Nunca se sabe lo que puede pasar. Tu padre murió a los 65, nadie lo esperaba. Es mejor estar preparada. Piensa en Lucas, en mí. Algo en el tono de su voz la alertó. Lo pensaré, respondió ella con neutralidad, pero no ahora. La herida aún está demasiado fresca. Por supuesto, aceptó Héctor rápidamente y empezó a hablar de nuevo de cosas cotidianas. Pero ahora Mónica le observaba con más atención. En sus 20 años de matrimonio nunca habían hablado de testamentos ni herencias. ¿Por qué era importante ahora? De camino a casa, recordó otra extraña conversación de una semana antes. Héctor le había preguntado cuánto dinero le había dejado su padre. Mónica no había pensado mucho en ese momento, diciendo que eran unos $400,000 más la propiedad. Casi $500,000, susurró Héctor con un extraño brillo en los ojos que ella nunca había visto antes. En casa se ofreció a abrir otra botella de vino. «Has bebido demasiado para conducir», dijo Mónica. «Podríamos llamar a un taxi», se encogió de hombros Héctor, «o tomarnos el día libre y no ir a ningún sitio mañana». La abrazó por detrás y le besó el cuello. Sus manos se deslizaron alrededor de su cintura, subiendo. Mónica se tensó. Aquellas caricias no le sentaban bien. «Estoy cansada, Héctor», dijo en voz baja, separándose. Él frunció el ceño, pero enseguida se serenó. «Por supuesto, querida, lo comprendo. Es que hoy estás muy guapa». Mónica sonrió insegura y se fue al dormitorio. Mientras se ponía el pijama, se dio cuenta de que su mesilla de noche tenía otro aspecto, como si alguien hubiera cambiado las cosas de sitio. Abrió el cajón con cuidado. Había documentos personales, pasaportes, seguros, extractos bancarios y papeles de la herencia.
Todo parecía estar en su sitio, pero recordó claramente que había colocado los papeles en otro orden. Alguien estaba revisando sus documentos. Aquella noche, Mónica no pudo dormir durante mucho tiempo. Héctor roncaba a su lado, había bebido demasiado vino. Ella miró al techo, intentando convencerse de que solo sospechaba por el estrés y la pena. Pero su intuición, que nunca le había fallado, le susurraba que algo iba mal. Héctor no había cambiado por compasión. Su repentina atención, las preguntas sobre el dinero, los documentos y el testamento formaban un cuadro inquietante. Quizá esté exagerando de verdad, pensó, girándose de un lado a otro. Quizá solo esté tratando de mostrarse cariñoso y yo esté buscando un motivo para sospechar. Mónica se levantó en silencio de la cama y se acercó a la ventana. La luz de la luna proyectaba un resplandor plateado sobre su patio. Recordó cómo le gustaba a su padre sentarse en el porche en las noches cálidas, mirando las estrellas. «Confía en tu intuición, Moni», le decía a menudo. «Nunca miente». «¿Mónica?» La voz somnolienta de Héctor interrumpió sus pensamientos. «¿Por qué estás despierta?» «Nada», respondió ella sin darse la vuelta. Le oyó suspirar. «Tienes que dejarte llevar, cariño. La vida continúa». «Sí», pensó ella, «la vida sigue. Y yo tengo que averiguar qué me pasa a mí». Habían pasado 2 semanas desde aquella noche en el restaurante. Mónica estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando los trabajos de sus alumnos, cuando su teléfono se iluminó con un nuevo mensaje. Lucas escribió que no podría venir este fin de semana. Tenía que entregar un proyecto urgente. Mónica frunció el ceño. Era extraño. Héctor había dicho que su hijo pensaba venir. Quizá había cambiado de planes en el último momento. Marcó el número de su hijo. «Hola, mamá», respondió Lucas al tercer timbrazo. Oía voces y música de fondo. «Acabo de recibir tu mensaje. Siento no poder verte». «Espera, ¿qué mensaje?», interrumpió su hijo. «Mamá, no pensaba venir. Tengo exámenes, ¿recuerdas?». Mónica se quedó paralizada, agarrando el teléfono. «Pero papá me dijo que habías llamado y que ibas a venir». «No, no lo hice». Lucas sonó preocupado. «No he hablado con papá en 10 días. Ni siquiera estaba pensando en volver a casa ahora mismo». «Sí, claro», contestó Mónica rápidamente, intentando ocultar su vergüenza. «Me habré equivocado. No te preocupes, céntrate en los exámenes». Colgó lentamente el teléfono al terminar la conversación. ¿Por qué Héctor había mentido sobre la llamada de Lucas? ¿Por qué lo había hecho? El reloj de la cocina marcaba casi las 7:30 de la tarde. Héctor llegaba tarde. Últimamente ocurría cada vez más a menudo. Antes siempre le avisaba si iba a llegar tarde, pero ahora se presentaba cuando le daba la gana, sin dar explicaciones. Mónica dejó su trabajo y se acercó a la ventana. La lluvia golpeaba los cristales de la ventana, desdibujando las luces de la calle. Sus pensamientos volvieron a la pregunta que la atormentaba. ¿Por qué Héctor se había vuelto tan atento justo después de que ella recibiera la herencia? ¿Realmente se trataba de dinero? 20 años de matrimonio y de repente, ¿el dinero se convierte en algo más importante que cualquier otra cosa? Los faros de un coche que giraba en la entrada le llamaron la atención. Era Héctor. Mónica volvió a su escritorio, fingiendo concentrarse en su trabajo. La puerta principal se abrió y se cerró. Héctor entró en la cocina con el pelo mojado y gotas de lluvia en la chaqueta. «Hola, cariño». Se inclinó para besarle la mejilla, pero ella se apartó ligeramente. «Lucas acaba de mandar un mensaje», dijo Mónica con calma. «Dijo que no pensaba venir y que hacía 10 días que no hablabais». Héctor se quedó inmóvil un momento, luego se encogió de hombros y abrió la nevera. «¿En serio? Qué raro. Creí que decía que quizá me había equivocado», replicó Mónica, observando atentamente su reacción. Héctor se sirvió un zumo de naranja. «Lecciones extra con los alumnos que se están quedando atrás. Me lo ha pedido el director. Me sorprende que no me lo dijeras». «¿Se me olvidó?», volvió a encogerse de hombros.
Ha sido un día muy ajetreado. Ya sabes cómo es esto. Sí, ella lo sabía. Pero también sabía que el colegio cerraba a las 6 y no podía haber clases extra después de esa hora. Héctor dejó el vaso y se acercó por detrás, poniéndole las manos en los hombros. Voy a darme una ducha. ¿Quieres acompañarme? No olía ni a colegio ni a lluvia, a perfume, perfume de mujer. Mónica resistió el impulso de retroceder. Tengo que terminar de revisar mi trabajo, señaló la pila de cuadernos. Quizá más tarde. Cuando Héctor fue al baño, Mónica se acercó en silencio a su chaqueta, que colgaba del respaldo de la silla. Comprobó cuidadosamente los bolsillos, llaves, cartera, teléfono. El teléfono estaba cerrado con una contraseña que ella desconocía. Nunca se habían guardado secretos. Había un rastro de carmín en el cuello de la chaqueta, y cuando lo acercó a la luz, notó una larga cabellera rubia. Mónica no era rubia. Su corazón latió más deprisa. Volvió a mirar el teléfono de Héctor. De repente llegó un mensaje y la pantalla se iluminó. Mónica solo había visto el principio. Hoy ha sido genial, no puedo. Colgó rápidamente el teléfono cuando oyó que el agua del baño dejaba de correr. Volvió a la mesa intentando serenarse. Así que Héctor tenía a otra persona. Eso explicaba sus retrasos, sus mentiras, su extraño comportamiento, pero no su repentino interés por la herencia de ella. Al día siguiente, Mónica quedó con su amiga Elizabeth para comer. Se conocían desde la universidad, pero no se habían visto mucho últimamente. La vida, el trabajo, los diferentes círculos sociales. Elizabeth trabajaba en el museo local y conocía a casi todo el mundo en su pequeña ciudad. Siempre estaba al día de los últimos cotilleos, aunque Mónica nunca les prestaba mucha atención. ¿Cómo van las cosas con Héctor?, preguntó Elizabeth mientras se sentaban en una mesa de la cafetería. Hacía tiempo que no os veía juntos. Bien, respondió Mónica discretamente. Elizabeth miró a su amiga con atención. Pareces cansada. ¿Seguro que estás bien? Mónica dudó. No quería sacar los problemas de su casa, pero necesitaba un consejo. Es que han sido tiempos difíciles, suspiró. Han cambiado muchas cosas desde que murió mi padre. Por supuesto, la pérdida siempre es dura. Elizabeth le apretó la mano. Pero al menos tienes a Héctor. Siempre pareció tan de fiar. Mónica se limitó a asentir sin saber qué decir. Aunque Elizabeth pensó un momento, quizá no fuera él. ¿Quién? Mónica levantó la vista. Vi a un hombre que se parecía a Héctor la semana pasada en Lorenzos. Ya sabes, ese nuevo restaurante italiano de Main Street. Estaba con una mujer joven, parecían muy unidos, digamos, pero debía de estar equivocada. Mónica sintió que un bulto frío de miedo y rabia le oprimía el pecho. Elizabeth vaciló. Mónica, estoy segura de que no era... Por favor, descríbela. Joven, 20 y tantos años, rubia, delgada, pelo largo, bastante llamativa. Pero solo los vi de refilón, y en el restaurante estaba oscuro, así que... Mónica se quedó mirando su taza de café, tratando de procesar lo que había oído. ¿Estás bien?, preguntó Elizabeth, preocupada. Sí, sí. Mónica forzó una sonrisa. Solo estoy cansada. Como ya he dicho, han sido momentos difíciles. Hablaron de otras cosas durante el resto de la comida, pero Mónica apenas oía a su amiga. Su mente estaba llena de preguntas que temía hacer. Cuando llegó a casa, comprobó su cuenta conjunta. Había muchos gastos inexplicables. Restaurantes de los que nunca había oído hablar, compras en una joyería, taxis por la noche. No era el Héctor que ella conocía, frugal y práctico. Ahora estaba segura de que su marido se veía con otra mujer. Pero, ¿por qué mentir sobre Lucas? ¿Por qué preguntar por el testamento? Esa noche, Mónica decidió confirmar sus sospechas. Cuando Héctor volvió del trabajo, ella lo estaba esperando en el salón. «Tenemos que hablar», le dijo con firmeza. Héctor enarcó las cejas sorprendido. «Por supuesto, cariño. Sé lo de ella», dijo Mónica con sencillez mirándolo a los ojos.
El rostro de Héctor se tensó, pero al cabo de un momento se recompuso. ¿De quién hablas? De la mujer con la que pasas el tiempo cuando dices que te quedas hasta tarde en el colegio, con la que estuviste en casa de Lorenzo. Héctor se rió, pero sonó falso. Mónica, eso es ridículo. ¿De qué estás hablando? No salgo con ninguna mujer. Encontré su pelo en tu chaqueta y un rastro de pintalabios. Vi los mensajes en tu teléfono. Elizabeth os vio juntos. Habló Mónica con calma sin levantar la voz. ¿Elizabeth? Héctor frunció el ceño. ¿Esa chica cotilla de la que eras amigo en la universidad? ¿Y le crees más a ella que a tu propio marido? Creo en las pruebas, Héctor, y a mis ojos. Se sentó frente a ella, frotándose la cara. Mira, te estás imaginando cosas que no existen. Sigues preocupada por tu padre y tienes los nervios a flor de piel. Es normal. Mónica negó con la cabeza. No intentes cambiar de tema. No me lo estoy inventando. Veo las pruebas. ¿Qué pruebas? La voz de Héctor se volvió cortante. ¿Un pelo? ¿Un mensaje que ni siquiera has leído entero? ¿Cotilleos de tu amiga? Eso no son pruebas, Mónica. Es paranoia. Paranoia. Sintió que la ira aumentaba en ella. ¿Así que estoy paranoica cuando veo que mi marido me miente sobre dónde ha estado? Cuando dijiste que Lucas había llamado cuando no lo había hecho. Cuando de repente empezó a preguntar por mi testamento justo después de recibir la herencia. Héctor se levantó bruscamente. ¿Ves? Estás siendo irracional. Simplemente me equivoqué con la llamada de Lucas. Son cosas que pasan. Y en cuanto al testamento, es una preocupación normal de la familia. Pero te estás inventando un complot, como si yo fuera una especie de ladrón tras tu dinero. La expresión de Héctor cambió. Por un momento, Mónica vio algo cruel y frío en sus ojos, pero enseguida se serenó. Mírate, dijo en voz baja, casi con simpatía. Estás acusando a tu propio marido de 20 años de engañarte y de intentar robarte tu dinero. ¿Es esto normal? ¿Es así como se comporta una persona sana? Mónica sintió una punzada de duda. ¿Podría estar exagerando? Quizá el estrés y el dolor le habían nublado el juicio. Solo quiero saber la verdad, dijo en voz baja. Héctor se sentó a su lado y le cogió las manos. Querida, comprendo que estás pasando por un momento difícil, pero no busques traición donde no la hay. Soy tu marido, te quiero. Solo quiero que seas feliz y estés sana. Sus palabras sonaban sinceras y convincentes, pero Mónica no podía evitar la sensación de que había algo más detrás de ellas. Quizá deberías hablar con un médico, continuó Héctor con suavidad. Es normal necesitar ayuda después de una pérdida como esta. Depresión, ansiedad. Mucha gente pasa por eso. No estoy deprimida, dijo Mónica. Entonces, ¿por qué sospechas de tu propio marido de cosas terribles? La miró con fingida preocupación. Siempre has sido racional, equilibrada, y ahora buscas conspiraciones, ves traición donde no la hay. Eso me asusta. Mónica guardó silencio. Una parte de ella quería creer a Héctor, creer que todo aquello no era más que producto de su imaginación, fruto del estrés y el dolor. Sería mucho más fácil que aceptar la alternativa, que el hombre con el que llevaba 20 años la engañaba por dinero. «Puedo concertar una cita con el doctor Williams», le ofreció Héctor. «Es un gran especialista. No necesito un psiquiatra». Mónica levantó las manos. «Necesito la verdad». Héctor suspiró. «La verdad es que estoy preocupado por ti. No pareces tú misma. Piénsalo. ¿Qué es más probable, que tu marido se haya convertido de repente en un traidor y un ladrón, o que estés atravesando una crisis emocional tras perder a tu padre?» Mónica se levantó, mareada por la rabia y la confusión. «Necesito estar sola», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Por supuesto», dijo Héctor con suavidad. «Descansa un poco. Podemos hablar cuando estés más tranquila». Una vez fuera, Mónica respiró profundamente aire fresco. Las dudas se agolpaban en su mente. ¿Tenía razón? ¿O estaba loca, como había insinuado Héctor?
Sacó el teléfono y buscó el número de Lucas. «Hola, mamá», contestó su hijo al cabo de unos timbrazos. «Lucas, perdona que te moleste. Me preguntaba si papá te había invitado a venir este fin de semana». «No, ya te lo dije ayer», dijo Lucas, sorprendido. «No me ha invitado, ni siquiera me ha llamado. ¿Qué te pasa?» Mónica sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Héctor había mentido. Otra vez. «No es nada, cariño. Solo quería saber cómo estabas». «Buenas noches», terminó rápidamente la conversación. No quería arrastrar a su hijo a esta situación. Ahora sabía que algo estaba pasando, y lo averiguaría, aunque Héctor intentara convencerla de que se estaba volviendo loca. Desde hacía 2 semanas, Mónica se sentía extraña. Todas las mañanas se despertaba con la cabeza nublada, como si hubiera dormido demasiado. Sus movimientos se hacían más lentos, sus pensamientos se dispersaban en medio de las frases. Comenzó a cometer errores al revisar los trabajos de los alumnos, a olvidar reuniones con colegas y, a veces, incluso a perderse en sus rutas habituales de camino a casa. «¿Estás bien?», le preguntó Beatriz, la directora del colegio, después de que Mónica hubiera olvidado una importante reunión de padres y profesores. «Pareces agotada». «Solo cansada», respondió Mónica intentando concentrarse. «Mucho trabajo, ya sabes. Has trabajado demasiado desde que murió tu padre. Nadie te culparía si te tomaras un tiempo libre». Mónica negó con la cabeza, pero el movimiento la mareó y tuvo que agarrarse a la mesa. Su relación con Héctor se había vuelto aún más tensa después de su conversación. Era atento y cariñoso, pero había una falsa sensación de cariño detrás. Le preparaba té todas las mañanas y le insistía en que tomara las vitaminas que le había comprado. «Esto te ayudará a sentirte mejor», le decía, entregándole un vaso de agua y pastillas. Mónica tomaba la medicación, pero sentía que empeoraba. A veces ni siquiera recordaba cosas tan básicas como dónde había dejado las llaves, qué había desayunado, qué día de la semana era. «A lo mejor tenías razón», le dijo Héctor una noche, cuando ella rompió accidentalmente su 3er vaso en una semana. «Estoy preocupado, Mónica». «Solo necesito dormir», argumentó ella, intentando recoger los pedazos, pero sus dedos no se movían. «Es algo más que cansancio», insistió Héctor. «Se te olvidan las cosas, te tiemblan las manos, podría ser algo grave». Al día siguiente, Mónica intentó leer la revista médica para profesores, pero las letras saltaban delante de sus ojos, fundiéndose en patrones incomprensibles. No podía entender lo que le estaba pasando. ¿Estaba realmente enferma? ¿O se debía al estrés? O tal vez el pensamiento surgió de repente. Vitaminas. El té que solía preparar Héctor. Siempre se sentía mareada 1 hora después del desayuno. Junto con la ansiedad llegó el miedo. Aquella tarde, cuando Héctor fue a ducharse, Mónica sacó las Brie de su taquilla y las examinó detenidamente. Unas simples pastillas blancas sin etiquetado. No eran como las multivitaminas que solía tomar. Escondió algunas pastillas en el bolsillo de la bata y pensó llevarlas a la farmacia al día siguiente. Por desgracia, no tuvo tiempo de hacerlo. Por la mañana, su estado empeoró mucho. Ni siquiera podía levantarse de la cama. El mundo le daba vueltas, su cuerpo no la escuchaba. Veía a Héctor como a través de la niebla, oía su voz preocupada como desde lejos. «Mónica, ¿me oyes?», la sacudió por los hombros. «Las pastillas», intentó decir ella. «Nada de pastillas. Está delirando», oyó su voz, pero no entendió con quién hablaba. «Ni siquiera me reconoce». Las horas siguientes se fundieron en una pesadilla borrosa. Unas personas vestidas de blanco, una jeringuilla que brillaba a la luz, las manos de otra persona sobre su cuerpo. Intentó explicar que Héctor le estaba dando algo que la ponía enferma, pero sus palabras eran confusas y salían murmullos ininteligibles. «Episodio psicótico agudo», oyó que decía la voz profesional de alguien. Mónica intentó forcejear, pero su cuerpo no se lo permitió.
Lo último que recordó antes de que la oscuridad se la tragara fue el rostro de Héctor, concentrado y de algún modo extrañamente satisfecho. Se despertó en una habitación desconocida, paredes blancas, una cama sencilla con correas sujetas a las barandillas, una ventana con barrotes. Por un momento pensó que estaba soñando, pero el penetrante olor a antiséptico era demasiado real. Por fin despierta, señora Haywood. Una enfermera estaba junto a la cama, anotando algo en una tablilla. ¿Dónde estoy? La voz de Mónica era ronca, como si llevara días sin hablar. Hospital Saint Martin, pabellón psiquiátrico. Ingresó hace 3 días con un episodio psicótico agudo. Mónica intentó levantarse, pero se encontró con las manos atadas a la cama. Esto es un error, dijo, intentando hablar con claridad. No soy una enferma mental. Mi marido me da medicación. Por eso estoy así. La enfermera suspiró con una expresión que Mónica había visto demasiadas veces al explicar a un estudiante con dificultades que había vuelto a suspender un examen. Estas creencias son típicas de su estado, señora Haywood. Su marido nos habló de sus acusaciones, de su paranoia. Es parte de su enfermedad. No es paranoia. Mónica sintió que el pánico se apoderaba de ella. Llama a mi hijo, Lucas. Está en la universidad. Él confirmará que Héctor miente. Está muy preocupado por su estado y apoya plenamente la decisión de su marido de tratarla. No, susurró Mónica. Lucas no podría haber. El médico la verá dentro de 1 hora, dijo la enfermera dirigiéndose a la puerta. Procure descansar. Y no se preocupe, el doctor Milton es el mejor en su campo. Le ayudará. Mónica cerró los ojos y trató de ordenar sus pensamientos. La niebla de su cabeza se fue disipando poco a poco. Así que Héctor había conseguido su objetivo, declararla enferma mental e internarla en un hospital. Pero, ¿por qué le creía Lucas? ¿No podía ver su propio hijo lo que estaba ocurriendo? 1 hora más tarde, un hombre alto con bata blanca entró en la habitación. Señora Haywood, soy el doctor Milton. Se sentó junto a la cama. ¿Cómo se encuentra hoy? No estoy enferma, dijo Mónica con firmeza. El doctor asintió como si hubiera esperado esta respuesta. Su marido me habló de sus pensamientos paranoicos. Le acusó de engañarla, de intentar envenenarla, de querer su dinero, porque son ciertos. Mónica intentó hablar con calma, sabiendo que una reacción demasiado emocional solo confirmaría el diagnóstico. Empezó a interesarse por mi dinero nada más recibir la herencia, y me sentía peor cada vez que bebía el té que él preparaba. El doctor Milton tomó notas. ¿Y tu trabajo? Me han dicho que has estado cometiendo errores, olvidando acontecimientos importantes, incluso perdiéndote en lugares conocidos. Mónica se estremeció. Sí, pero eso es porque su marido también dijo que usted se ha vuelto excesivamente desconfiada, acusando a viejos amigos de conspirar contra usted. ¿Es eso cierto? No. Solo hablaba con una amiga que vio a mi marido con otra mujer. El médico asintió y continuó escribiendo. Y usted decidió que esa amiga era Elizabeth, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Se sorprendió Mónica. Su marido ha descrito su comportamiento con todo lujo de detalles en las últimas semanas. Está muy preocupado por usted. Y su hijo también. Mónica sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Quiero ver a Lucas. Volverá en unos días, respondió el médico. Pero ahora tenemos que centrarnos en tu tratamiento. Empezaremos con un tratamiento de medicación antipsicótica y terapia. Con el tiempo, empezarás a ver las cosas con más claridad. Cuando el médico se marchó, Mónica se quedó mirando al techo. Había caído en una trampa que Héctor había planeado a la perfección. Convenció a todos de que estaba enferma, incluso a Lucas. La drogarían con una medicación que le nublaría la mente. Sin acceso al mundo exterior, sin forma de probar su caso, estaba indefensa. Los días siguientes se fundieron en una rutina monótona. La medicación que le dieron la dejó somnolienta y aletargada.
Ya no podía pensar con claridad y a menudo se quedaba dormida en mitad del día. Entre las citas con el médico y las comidas, se quedaba tumbada mirando al techo. Héctor la visitó una semana después. Trajo flores y se sentó junto a su cama con una expresión de profunda compasión. «¿Cómo estás, mi amor?», le preguntó, cogiéndole la mano. Mónica apartó la mano. «¿Por qué haces esto?». «¿Hacer qué?», se sorprendió Héctor. «Sabes que no estoy enferma», susurró ella. «Pusiste algo en mi té. ¿Quieres mi dinero?». Héctor suspiró y miró a la enfermera que estaba cerca, observándoles. «¿Ves? A esto me refería. Estos delirios persecutorios no se detienen». «La señora Haywood necesita tiempo», respondió la enfermera. «La medicación aún no ha hecho efecto del todo». «Yo sé la verdad», Mónica miró a Héctor directamente a los ojos. «Y algún día todo el mundo lo sabrá». «Necesitas ayuda, Mónica», dijo él con voz triste. «Espero que te mejores pronto y vuelvas a casa. Todos te echamos de menos». Cuando se marchó, Mónica sintió que la invadía una amarga desesperanza. La situación parecía desesperada. Estaba encerrada en un hospital psiquiátrico, drogada, sin forma de comunicarse con el mundo exterior. 2 días después llegó Lucas. Estaba pálido y preocupado cuando se sentó junto a su cama. «Mamá», le cogió la mano, «¿cómo te encuentras?». Mónica miró a su hijo, intentando concentrarse a través de la niebla de la medicación. «Lucas, tienes que creerme. No estoy enferma. Tu padre quiere quitarme el dinero». Lucas la miró con tristeza. «Papá dijo que dirías cosas así. Los médicos me explicaron que es parte de tu enfermedad». «No, Lucas, por favor». Ella le apretó más fuerte la mano. «Recuerda nuestra conversación por teléfono. Te pregunté si tu padre te había llamado para avisarte de su llegada. Dijiste que no lo había hecho». «Mintió». «Lucas, ¿por qué mintió?». Su hijo la miró preocupado. «Mamá, es solo un malentendido. Podría haberse confundido». «¿Y la mujer con la que le vieron en el restaurante? ¿Y las pastillas que me dio? ¿De verdad crees que tu padre, que nunca se ha preocupado mucho por mi salud, empezó de repente a darme vitaminas todas las mañanas?» Lucas parecía confuso. «No lo sé, mamá. Papá dijo que empezaste a comportarte de forma extraña tras la muerte del abuelo, que has estado olvidadizo, paranoico». «¿Y tú le has creído sin ninguna prueba?». Mónica sonaba amargada. «¿Por qué, Lucas?». «Porque es mi padre», respondió su hijo, pero sus ojos estaban llenos de dudas, y los médicos confirman lo que ha dicho. «Los médicos solo le escuchan a él», dijo Mónica. «Por favor, Lucas, tienes que ayudarme. Mira más de cerca a tu padre. Piénsalo. ¿No te parece extraño su comportamiento?». De repente empezó a hablar de dinero, de mi testamento. Empezó a mentir. Lucas bajó la mirada, claramente dubitativo. «Hablaré con él». «Ten cuidado», susurró Mónica. «No le demuestres que tienes dudas. Es peligroso, Lucas». Cuando su hijo se fue, Mónica sintió el primer atisbo de esperanza en todo aquel tiempo. Vio duda en los ojos de Lucas. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez él podría ayudarla a salir de esta trampa. Pero por el momento estaba encerrada entre paredes blancas, con la mente nublada por las drogas, y Héctor probablemente ya estaba trabajando en su legado. El tiempo se agotaba y ella estaba indefensa, como una mosca en una tela de araña. Las paredes blancas del psiquiátrico se convirtieron en una prisión para Mónica. Cada día las enfermeras le traían pastillas que convertían su mente en una niebla. Intentaba protestar, pero la amenazaban con inyecciones si se negaba. «Es por su bien, señora Haywood», repetía la enfermera jefe, Clark, con una sonrisa cruel. «No querrá quedarse aquí para siempre, ¿verdad?». Mónica se dio cuenta enseguida de que resistirse solo empeoraría su situación. Empezó a fingir que se tomaba la medicación obedientemente, pero en realidad la escondía detrás de la mejilla para tirarla. Era un plan arriesgado. A veces las enfermeras le revisaban la boca después de que se tomara las pastillas.
pero era la única forma de mantener la mente despejada. La niebla mental era mucho más difícil de manejar. Sabía que solo llevaba 2 semanas en el hospital, pero le parecía que llevaba meses. Los días se fundían en una rutina monótona: levantarse, pastillas, desayuno, terapia, comida, pastillas, cena, pastillas, dormir. Está haciendo progresos, SRE. Haywood, dijo el doctor Milton durante otra sesión, pero sus delirios persecutorios siguen siendo bastante fuertes. Le voy a aumentar la dosis de neurolépticos. Mónica se limitó a asentir, sabiendo que las objeciones se tomarían como un síntoma de la enfermedad. Héctor la visitaba 2 veces por semana, siempre con un ramo de flores y una mirada afectuosa. Para las enfermeras y los médicos, era un marido modelo que apoyaba a su mujer enferma mental, pero Mónica veía al verdadero Héctor detrás de esa máscara, frío, calculador. «¿Cómo te encuentras, cariño?», le preguntó durante otra visita, sentado junto a ella en la sala de visitas. «Los médicos dicen que hay progresos». «Quiero irme a casa», dijo Mónica sin rodeos, mirándole fijamente. «Pronto, mi amor», le acarició la mano, «pero tu tratamiento aún no ha terminado». «¿Cómo van las cosas con la casa?», preguntó ella, tratando de averiguar si había hecho algún progreso con su herencia. «No te preocupes por esas cosas». Él frunció ligeramente el ceño. «Tienes que concentrarte en mejorar». «¿Y el testamento?», insistió ella. Héctor se sintió repentinamente avergonzado. «Mónica, estás diciendo tonterías. Nadie te ha obligado a escribir un testamento. Todo está en tu cabeza». Se fijó en la forma en que miraba a la enfermera, una mirada corta y conspirativa. Utilizaba cada una de sus palabras en su contra, demostrando que seguía enferma. Después de su visita, a Mónica le recetaron una dosis extra de sedantes. Al día siguiente, mientras estaba sentada en la sala común, mirando por la ventana el gris paisaje otoñal, se le acercó una enfermera. «Señora Haywood, tiene visita». Mónica se sorprendió. Aparte de Héctor y Lucas, que solo habían venido una vez, nadie la había visitado. Quizá había venido Elizabeth, pero había una joven rubia en la puerta de la sala de visitas. Delgada, con el pelo largo y liso, vestida con un abrigo caro y a la moda, parecía recién salida de la portada de una revista. Y era exactamente como Elizabeth la había descrito, la mujer con la que habían visto a Héctor en el restaurante. «Tú debes de ser Mónica», dijo la desconocida con una leve sonrisa. «Yo soy Inés». Mónica la miró fríamente. «¿Qué haces aquí?». Inés se sentó frente a ella, doblando las piernas con elegancia. Quería conocer por fin a la mujer de Héctor. Seguro que sí. Mónica trató de controlar la ira que surgía en ella. «No te preocupes». Inés se encogió de hombros. «No he venido a montar una escena. Solo quería verte con mis propios ojos antes de que Héctor y yo empecemos oficialmente nuestra vida juntos». «¿Oficialmente?», volvió a preguntar Mónica. «Por supuesto». Inés se echó el pelo hacia atrás. «Una vez finalizado el divorcio, podremos estar juntos abiertamente. Héctor dice que es solo cuestión de tiempo, dado tu estado». Mónica sintió que una fría rabia le invadía el cuerpo. «Te está utilizando, Inés. En cuanto consiga mi dinero, no te necesitará». Inés rió, una risa clara y resonante. «Oh, Mónica, Héctor tenía razón. Estás realmente paranoica. ¿Qué dinero?». «Lo heredé de mi padre», explicó Mónica, observando atentamente la reacción de Inés. «Alrededor de $500,000 y 2 casas». Inés enarcó las cejas, sorprendida, y luego se recompuso. «Supongo que no quería presumir, pero dudo que le interese el dinero. Tiene una carrera, es un buen profesor». «Un buen profesor que conduce un coche de hace 10 años y nunca ha tenido casa propia», dijo Mónica. «O quizá porque eras joven, porque Héctor siempre tuvo miedo de envejecer». Inés se tensó un poco. «No importa. Lo que importa es que Héctor y yo nos queremos.
Él siempre soñó con una esposa joven y una nueva familia. Estaba pegado a ti por un sentido del deber, pero ahora que estás aquí, es libre. Libre para llevarse mi dinero. Mónica sacudió la cabeza. Abre los ojos, niña. Te está manipulando, como hace con todos los que le rodean. Basta ya. Inés se puso en pie. No voy a escuchar estas tonterías. Solo quería decirte que no deberías esperar para volver a casa. Héctor piensa retenerte aquí mucho tiempo. El doctor Milton es un viejo amigo suyo. Fueron juntos a la escuela. Se asegurará de que te quedes aquí mucho tiempo. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y dio media vuelta. Y no cuentes con tu hijo. Héctor dice que el niño le cree a él, no a ti. Entiende que su madre está enferma. Cuando Inés se marchó, Mónica permaneció sentada, conmocionada por lo que había oído. Así que el doctor Milton era amigo de Héctor. Esto explicaba por qué el médico creía tan fácilmente la historia de su enfermedad mental. Pero en lugar de desesperación, este encuentro llenó a Mónica de determinación. Por primera vez, vio confirmadas sus sospechas. Héctor quería de verdad su herencia y planeaba deshacerse de ella internándola en un psiquiátrico. Ella no podía permitirlo. Aquella noche, despierta, ideó un plan. Lo más importante era convencer a Lucas. Si él la creía, podría ayudarla. A la mañana siguiente, le pidió a la enfermera que la dejara llamar por teléfono. ¿A quién quiere llamar, señora Haywood?, preguntó la enfermera. A mi hijo Lucas, contestó Mónica. Solo quiero saber cómo le va. Es estudiante y estoy preocupada por él. La enfermera dudó, pero accedió. 5 minutos, nada más. En la sala de llamadas, Mónica marcó el número de Lucas con manos temblorosas. Su hijo sonaba preocupado. Lucas, escúchame bien, dijo rápidamente, sabiendo que el tiempo era limitado. Tu padre preparó esto a propósito. Quiere quedarse con mi herencia. Mamá, ya hemos hablado de esto, suspiró Lucas. Es parte de tu enfermedad. No, Lucas, por favor, escucha. Su voz se volvió suplicante. Inés, la amante de tu padre, ha venido a verme hoy. Me lo ha confirmado todo. Tu padre planea retenerme aquí hasta que controle el dinero. ¿Inés?, se sorprendió Lucas. Tu padre sale con ella desde hace unos meses. Planean juntarse en cuanto se deshaga de mí. Se hizo el silencio. Mónica temía que su hijo colgara. No sé qué pensar, mamá, dijo por fin Lucas. Hazme un favor, le pidió Mónica. Vuelve a casa de improviso. No se lo digas a tu padre. Y mira a ver si encuentras alguna cosa de mujer que no sea mía. Revisa su teléfono si puedes. Una cosa más. Busca un médico independiente que no conozca a tu padre. Pídele que me examine. Mamá, parece... empezó Lucas, pero Mónica le interrumpió. Por favor, hijo. Si me equivoco, ¿qué tienes que perder? Pero si estoy en lo cierto, me salvarás de un destino terrible. Oyó que la enfermera la llamaba. Señora Haywood, se acabó el tiempo. Tengo que irme, Lucas. Por favor, haz lo que te digo. Mónica pasó los días siguientes en tensa expectación. No sabía si Lucas la había escuchado o creído. Siguió fingiendo que tomaba la medicación para mantener la mente despejada. 4 días después, mientras estaba sentada en el jardín bajo los cuidados de una enfermera, un taxi se detuvo en la puerta del hospital. Lucas se apeó, acompañado de un anciano de barba canosa y maletín médico. ¡Mamá! Lucas corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Tenía razón. Mónica sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio. ¿Me crees? Llegué a casa de improviso, dijo Lucas en voz baja, y encontré a papá con ella. Ni siquiera intentó esconderse. Y cuando empecé a discutir con él, me dijo que después de tu tratamiento no serías capaz de administrar tus finanzas y que él se convertiría en tu tutor. Ya ha presentado los documentos. Mónica negó con la cabeza, sintiendo que la ira y el dolor se agitaban en su pecho. Sabía que estaba planeando algo así. Lucas señaló a un anciano que estaba a su lado. Este es el doctor Gray. Es un psiquiatra independiente de fuera de la ciudad.
Le pedí que te examinara. La enfermera que los había estado observando se acercó. ¿Qué pasa? Es un médico independiente, explicó Lucas. Ha mirado el historial médico de mi madre y tiene dudas sobre el diagnóstico. Eso no es posible, le cortó la enfermera. Como médico tengo derecho a un consejo profesional y como familiar del paciente, el joven tiene derecho a una segunda opinión médica. La enfermera dudó, pero finalmente fue a llamar al doctor Milton. Lucas aprovechó el momento. Tomé muestras de sus vitaminas de su mesilla de noche en casa. La doctora Gray las envió a analizar. Era una benzodiazepina, mamá. Papá te drogaba de verdad. Mónica asintió, sintiendo que se quitaba un enorme peso de encima. Por fin alguien la creía. Lo sabía. Sentí que algo me pasaba cuando bebí su té. La reunión con el doctor Milton fue tensa. Al principio, se negó a admitir cualquier error en el diagnóstico, insistiendo en que Mónica sufría paranoia. Pero cuando la doctora Gray le mostró los resultados del análisis de vitaminas y cuestionó los métodos de diagnóstico, Milton se mostró menos convencido. Si la paciente fue envenenada antes de su ingreso, podría haberle causado síntomas similares a la psicosis, admitió a regañadientes. Y si su marido intentaba en efecto montar todo esto para hacerse con el control de sus finanzas, eso explicaría su suspicacia, que usted diagnosticó como paranoia, añadió la doctora Gray. Mónica miraba a los médicos hablar, sintiendo que la esperanza crecía en su interior. Tal vez la pesadilla terminaría por fin. El doctor Gray insistió en volver a examinar a Mónica sin los efectos de los fármacos hospitalarios. A lo largo de los 2 días siguientes, le fueron retirando gradualmente los neurolépticos y sintió cómo se disipaba la niebla de su cabeza. No veo indicios de trastorno mental, anunció el doctor Gray tras un examen exhaustivo. La señora Haywood demuestra una función cognitiva normal, pensamiento lógico y respuestas emocionales adecuadas. Sus sospechas sobre su marido estaban justificadas, como confirmaron la confesión de su hijo y el análisis de las drogas que le suministraron. El doctor Milton, consciente de que podía enfrentarse a cargos de negligencia profesional, accedió a regañadientes a dar el alta a Mónica. No obstante, recomiendo cuidados de seguimiento, añadió, tratando de salvar las apariencias. Yo me encargaré, respondió con firmeza el doctor Gray. Aquella noche, Mónica se durmió por primera vez en mucho tiempo sin somníferos. Sabía que le esperaba una dura batalla con Héctor por su legado y su reputación, pero lo peor ya había pasado. Ya no estaba prisionera, su mente volvía a pertenecerle, y lo más importante, su hijo la creía y estaba a su lado. A la mañana siguiente, Lucas fue a recogerla al hospital. Cuando se marchaban, Mónica vio a Héctor caminando rápidamente hacia la recepción con una expresión de enfado en el rostro. ¿Qué demonios está pasando?, gritó al verlos. ¿Quién ha autorizado su alta? Yo, respondió con calma la doctora Gray, que estaba junto a ellos. Como psiquiatra independiente, he confirmado que la señora Haywood no padece ningún trastorno mental. En cambio, hay razones para creer que su estado fue causado por el envenenamiento con benzodiazepinas que se encontró en su casa. Héctor se puso blanco. Esto no tiene sentido. Mónica está enferma, necesita tratamiento. Lo único que necesito, dijo Mónica, mirando directamente a los ojos de su marido, es un buen abogado. Creo que tenemos mucho de qué hablar, Héctor. Sobre el divorcio, sobre tus intentos de apoderarte de mi dinero y, por supuesto, sobre Inés. No puedes demostrar nada, es tu palabra contra la mía. Y la palabra de Lucas, añadió Mónica, y los resultados de las pruebas que demuestran que me envenenaste, y el testimonio de Inés, que estoy segura de que estará muy interesada en llegar a un acuerdo con la fiscalía cuando el caso llegue a juicio. Héctor dio un paso atrás, dándose cuenta de que había perdido. Esto no ha terminado, Mónica. No, asintió ella, saliendo a la luz del sol de la libertad. Es solo el principio.
Cuando el taxi se detuvo frente a su casa, Mónica sintió una extraña excitación. Volver a casa debería haber sido una alegría, pero ahora veía su propio hogar como territorio enemigo. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Lucas, cogiendo su maleta. No, cariño, Mónica negó con la cabeza. Esta es mi batalla, pero gracias por traerme. Abrazó a su hijo con fuerza. Estas 2 semanas le habían demostrado lo fuerte y fiable que se había hecho. Lucas la había ayudado a salir del hospital, había contratado a un abogado y la había llevado a casa a recoger sus efectos personales. «Estaré aquí si me necesitas», le dijo. «Llámame cuando quieras». «Lo sé». Mónica le besó suavemente en la mejilla. Vio alejarse a Lucas y se volvió hacia la puerta principal. Aún llevaba las llaves, una de las pocas cosas que tenía en el hospital. Mónica dudó antes de introducir la llave en la cerradura. ¿Debía llamar? Al fin y al cabo, era su casa. La había pagado con Héctor durante 20 años y ahora, tras la muerte de su padre, era toda suya. Sin dudarlo, abrió la puerta y entró. Lo primero que percibió fue el olor a perfume ajeno. Llenaba el salón de un aroma denso y dulce. De algún sitio salía música, jazz suave, que Héctor no había oído nunca. En el aire flotaba el olor de la repostería casera. Mónica caminó lentamente por el pasillo hacia la cocina, de donde procedían las voces. Se detuvo en la puerta y vio a Héctor y a Inés. Estaban sentados a la mesa de la cocina, discutiendo algo sobre los papeles que habían extendido. Inés llevaba un vestido claro y el pelo largo recogido en una coleta descuidada. Parecía que siempre hubiera vivido aquí. Héctor levantó la vista y se quedó helado al ver a Mónica. «¿Qué haces aquí?» «Vivo aquí», respondió Mónica con calma, entrando en la cocina. «O, mejor dicho, esta es mi casa». Inés se enderezó bruscamente con el rostro pálido. Creía que estaba en el hospital. «Lo estaba», confirmó Mónica, «pero me declararon sana. Lo extraño es que en cuanto dejaron de darme los medicamentos que mi marido me dosificaba, me curé». «Eso es mentira», dijo Héctor, pero sus ojos estaban llenos de miedo. «Hablé con el doctor Milton. ¿Su amigo?» Mónica dejó la maleta en el suelo y se sentó a la mesa frente a ellos. «Por desgracia, un examen médico independiente demostró que estoy perfectamente sana. Y el análisis de las vitaminas que me diste mostró la presencia de benzodiazepinas. Me pregunto cómo han llegado ahí». Inés miró de Mónica a Héctor. «¿Le diste alguna droga?» «No le hagas caso», dijo Héctor. «Solo intenta desprestigiarme. Está paranoica». «De todos modos», continuó Mónica, «he venido a recoger algunos efectos personales. Mi abogado, el señor Donovan, se pondrá en contacto con usted para hablar del divorcio y de la división de bienes». «¿División de bienes?» Héctor rió demasiado alto. «Olvidas algo importante, cariño. Soy tu marido legal. La mitad de tu herencia es mía». «¿Tu herencia?», preguntó Inés con los ojos muy abiertos. Mónica sonrió al ver la reacción de la joven. «¿Héctor no te lo dijo?» «Mi padre me dejó una casa, una casita junto al lago y unos $400,000. No está mal para una simple maestra, ¿verdad?» Inés se volvió hacia Héctor con el rostro tenso. «Dijiste que íbamos a mudarnos a una casa nueva. ¿Es eso lo que querías decir?» «Ahora no, Inés», siseó Héctor, y luego se volvió hacia Mónica. «Ya me he puesto en contacto con un abogado. Desde que te declararon incapacitado, pero ahora me han declarado completamente sano», lo interrumpió Mónica. «Y sobre la herencia tengo una sorpresa para ti, Héctor». Sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. «Creo que te interesará leer esto». Héctor cogió el sobre de mala gana y lo abrió. A medida que leía, su rostro pasó gradualmente de la confianza a la vergüenza y luego a la rabia más absoluta. «¿Qué es esta tontería?». Arrojó los papeles sobre la mesa. Mónica dobló los documentos con calma. «Oh, es perfectamente legal. Mi padre era un hombre muy previsor. Unas semanas antes de morir,
modificó su testamento. Dijo que en caso de mi muerte o incapacidad, todos mis bienes pasarían a Lucas, no a ti. Una coincidencia interesante, ¿no? Es como si presintiera que mi marido intentaría eliminarme. Héctor se sonrojó, apretando los puños. Tu padre siempre me odió. Lo hizo a propósito. ¿Qué dice?, preguntó Inés, intentando mirar los documentos. Significa, explicó Mónica, que aunque Héctor hubiera conseguido mantenerme en un psiquiátrico, no habría recibido ni un céntimo de mi herencia. Habría ido a parar a nuestro hijo. Inés miró despacio a Héctor. Su rostro cambió. ¿Lo sabías? Claro que no, espetó él. ¿Crees que habría perdido el tiempo con todo esto? Dejó de hablar, dándose cuenta de que había dicho demasiado. ¿Todo esto qué, Héctor?, preguntó Mónica con frialdad. ¿Todos esos intentos de envenenarme? Inés se levantó, cogiendo el bolso de la silla. Creo que será mejor que me vaya. Siéntate, gritó Héctor, pero ella lo ignoró. Yo no me apunté a esto, dijo dirigiéndose a la puerta. Nunca mencionaste que ibas a envenenar a tu mujer por su dinero. Inés, espera, eso no es cierto. Héctor se levantó, intentando detenerla, pero ella ya había salido de la cocina. Mónica observaba la escena con una extraña calma. Una parte de ella se sentía satisfecha de ver cómo se desmoronaban los planes de Héctor, pero una parte más profunda de ella solo sentía tristeza por los 20 años de matrimonio que habían resultado ser una farsa. Cuando la puerta principal se cerró tras Inés, Héctor se volvió hacia Mónica con el rostro distorsionado por la ira. «Lo has estropeado todo. Ella era perfecta, joven, con toda la vida por delante, y tú, y yo solo estorbaba». Mónica terminó con calma. «Siento no haber muerto a tiempo para que disfrutaras de mi dinero con tu nueva esposa». Héctor se paseó por la cocina, tirándose del pelo. «No es justo. 20 años, Mónica. 20 años viviendo aquí, construyendo esta vida. ¿Y qué tengo yo? Nada. Y luego llega este viejo y te lo da todo a ti. ¿Por qué? ¿Por qué no a mí? ¿Tal vez porque soy su hija?», preguntó ella. «¿O porque vio a través de ti? Mi padre siempre dijo que te casaste conmigo por cálculo». «¿Y qué?», gritó Héctor. «Eso es normal. La gente se casa por diferentes motivos. Te quedaste conmigo hasta que apareció algo mejor», dijo Mónica con amargura. «E incluso entonces esperaste a que tuviera dinero antes de intentar deshacerte de mí». Héctor cambió repentinamente de táctica. Su rostro se suavizó, se acercó a ella y se sentó a su lado. «Mónica, seamos razonables, somos adultos, podemos solucionarlo». Su voz se volvió melosa. 20 años no es ninguna broma. Nos conocemos. Admito que cometí un error con Inés, pero se puede arreglar». «¿Arreglado?», Mónica lo miró incrédula. «Intentaste internarme en un psiquiátrico para siempre. Estoy confundida». Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «Estaba bajo presión, celosa de tu herencia. Pero ahora entiendo qué es más importante. Podemos volver a empezar». Mónica negó lentamente con la cabeza. «¿De verdad crees que soy tan estúpida? ¿Crees que puedo olvidar lo que hiciste? ¿Olvidar cómo me llamaste loca? ¿Cómo planeaste robarme el dinero?» «Haré todo lo posible para que me perdones», insistió. «Podríamos suspender el divorcio, volver a la normalidad. Tú tendrías tu dinero, yo tendría a mi mujer. Todo el mundo sería feliz. Todos menos yo». Mónica se puso en pie. «¿Sabes qué es lo peor, Héctor? No es la traición, ni la mentira, ni el intento de internarme en un psiquiátrico. Lo peor es que te quería de verdad. Durante 20 años pensé que tenía suerte de estar con un hombre que me quería por lo que soy, y resultó que tú solo esperabas el momento de aprovecharte de mí». Héctor se encogió de hombros. «Todos los matrimonios son así, Mónica. El amor puro es un mito. Todos buscamos una ventaja. Quizá para ti». Mónica recogió su maleta. «Cojo mis cosas y me voy. Mi abogado se pondrá en contacto contigo». «¿Y a dónde irás?»,
preguntó Héctor con sarcasmo. ¿Con tu hijo? ¿Crees que querrá vivir contigo? Eso no es asunto tuyo, respondió Mónica con calma dirigiéndose al dormitorio. Mientras recogía su ropa y sus efectos personales, oía a Héctor abajo, dando portazos y murmurando. Sabía que intentaba idear un nuevo plan para convencerla de que se quedara para acceder a su dinero. Pero ahora podía ver a través de él. Cuando bajó con las maletas hechas, Héctor la esperaba en la entrada. Tenía la cara roja, como si acabara de experimentar un arrebato de ira. «Te vas a arrepentir», dijo, intentando sonar amenazador, pero su voz estaba vencida. «Podría haberte dado todo lo que querías». «Nunca entendiste lo que yo quería, Héctor», replicó Mónica abriendo la puerta. «Quería amor verdadero. No podías darme ni lo uno ni lo otro». Salió y respiró el aire fresco del otoño. El cielo estaba despejado y una ligera brisa soplaba entre los árboles. Mónica llamó a un taxi y luego a Lucas para comunicarle que había recogido sus cosas y que todo había ido bien. «¿A dónde vamos ahora, mamá?», preguntó su hijo. Mónica miró la casa en la que había vivido 20 años. A primera vista, nada había cambiado. Las mismas paredes, las mismas ventanas. Pero ahora era solo una casa, no un hogar. «Estoy pensando en ir a la casa de campo de mi padre», contestó ella. «Necesito estar sola, pensar en todo». «Iré contigo este fin de semana, ¿vale?», dijo Lucas. «Hace mucho que no voy al lago». «Te espero, cariño», sonrió Mónica y terminó la llamada. El taxi apareció 10 minutos después. Mientras el conductor la ayudaba con las maletas, Mónica se dio cuenta de que Héctor la observaba desde la ventana del salón. Tenía el rostro sombrío, los ojos llenos de rabia y decepción. Había perdido, y lo sabía. Al subir al taxi, Mónica sintió un extraño alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima un gran peso que llevaba soportando 20 años. Había incertidumbre por delante, pero también una libertad que no había conocido en mucho tiempo. «¿A dónde vamos?», preguntó el conductor. «A Lake Silver Bank», contestó Mónica. «Casa número 15». Mientras el taxi se alejaba, Mónica no miró la casa de su vida pasada. En lugar de eso, miró hacia adelante, hacia la carretera que conducía a un nuevo comienzo. Mónica se ajustó las gafas de sol y respiró el aire marino con placer. Llevaba una semana recorriendo la costa griega y cada nuevo día le traía una sensación de libertad y alegría que no había experimentado en décadas. «¿Más café, señora?», se detuvo el camarero ante su mesa en la terraza de un pequeño café junto a la playa. «Sí, gracias», respondió ella sonriendo. Había pasado un año desde que abandonó la casa donde había vivido 20 años con Héctor. Un año que lo cambió todo. Al principio fueron meses difíciles, divorcio, juicios y una batalla contra la depresión. Pero con el tiempo sintió que volvía a respirar. Mónica sacó del bolso una postal que había comprado por la mañana. «Saludos desde Santorini. Ojalá estuvieras aquí conmigo. Besos, mamá». Escribió la dirección de Lucas y guardó la tarjeta. Su hijo se graduaba en la universidad este año, y él había sido su apoyo durante aquel terrible periodo. Mónica vendió la gran casa en la que vivía con Héctor y compró un acogedor apartamento en el centro de la ciudad. Conservó la dacha junto al lago. Era el último vínculo con su padre, un lugar donde encontraba la paz. Invirtió el dinero de su herencia en viajes y educación. Siempre había soñado con estudiar historia del arte y ahora por fin lo había cumplido al matricularse en un curso de la universidad local. Elizabeth, su amiga, bromeaba a menudo. «El divorcio es lo mejor que te ha pasado en los últimos 20 años». Y aunque a Mónica no le gustaba pensarlo así, sabía que había verdad en esas palabras. Por fin había vuelto a ser ella misma, segura de sí misma, libre, capaz de disfrutar de la vida. Oía hablar poco de Héctor, sobre todo por amigos comunes. Después de divorciarse, todo le salió mal. Inés le dejó en cuanto se dio cuenta de que no habría dinero.
Se rumoreaba que había encontrado un nuevo mecenas, un anciano empresario de una ciudad vecina. Héctor se ve obligado a dejar la enseñanza tras difundirse por la ciudad la historia de su intento de internar a su mujer en un hospital psiquiátrico. Los padres de sus alumnos exigieron su despido y la dirección del colegio no opuso resistencia. Se mudó a un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad y aceptó un empleo en un locutorio, un trabajo que siempre había despreciado. Lucas dijo que había visto a su padre hacía unos meses. Demacrado, con el pelo canoso, parecía 10 años mayor de lo que era. Héctor intentó presionarle para que se apiadara de él, pero su hijo se mostró inflexible. No podía perdonar a su padre lo que había intentado hacerle a su madre. «Señora, tiene una llamada», volvió el camarero con un teléfono inalámbrico. Mónica descolgó sorprendida. «¿Diga?» «Mamá, soy yo». La voz de Lucas sonaba alegre. «He recibido tu última postal desde Atenas». «¿Qué tal, Santorini?» «Genial», sonrió Mónica. «¿Pero cómo me has encontrado?» Elizabeth le dio el nombre del hotel. «Tengo noticias». Apenas podía contener su emoción. «Me han aceptado para unas prácticas en una empresa de ingeniería de Londres». «Oh, cariño, es maravilloso», exclamó Mónica. «Estoy muy orgullosa de ti». Hablaron durante otros 15 minutos, comentando los detalles de su próxima mudanza. Cuando Mónica le devolvió el teléfono al camarero, su corazón estaba rebosante de felicidad. Su hijo había encontrado su camino y ella el suyo. Por la noche, sentada en el balcón del hotel con una copa de vino, Mónica contempló la puesta de sol sobre el mar. La vida que parecía arruinada un año antes volvía a tener sentido y color. Ya no era una víctima, ni de su marido ni de las circunstancias. Pensó en las palabras que su padre había repetido a menudo. La vida tiene una extraña forma de hacer justicia. Y ahora comprendía cuánta razón tenía. El destino le había devuelto a Héctor todo lo que él había planeado para ella: soledad, pobreza y condena pública. Pero Mónica no sentía ni regodeo ni venganza. La mejor venganza era su propia felicidad, su capacidad para levantarse y volver a empezar. Levantó su copa como en un brindis por el cielo que se oscurecía. «Por los nuevos comienzos», susurró, «y por la justicia del destino». Tenía todo un mundo por delante, esperándola, y esta vez no dejaría que nadie se interpusiera entre ella y su felicidad.